Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo video de Z Historias. El día de hoy quiero compartirles un relato que me envió un suscriptor y dice textualmente de la siguiente manera. Esto pasó el año pasado, en pleno Jueves Santo. Estaba tan cansado después de un largo día de trabajo que me dispuse a tomar unos tragos en compañía de mi hermano menor. Eran como las 23:30 más o menos, cuando empezó todo. Primeramente escuchamos unos ruidos comunes. Nosotros pensamos que se trataba del vecino, así que hacíamos caso omiso. Seguimos ignorando los sonidos y con el correr de los minutos escuchamos ya que provenía de la puerta de nuestro vehículo familiar. Con eso mi hermano y yo entramos dentro de la casa, ya que era algo raro lo que se sentía. El ambiente ya se estaba poniendo muy denso para nosotros. Entonces acomodamos los sillones y decidimos entrar. Como yo escuché primeramente los ruidos, le dije a mi hermano, vamos a entrar nomás ya. Y él me dijo que entrara primero. La puerta estaba cerrada a medias, ya que mamá la dejó así. No la cerró justamente en su totalidad para que pueda escuchar lo que nosotros hacíamos, o al menos eso creo. Al intentar entrar en la sala comedor, al tocar el picaporte, siento un arañazo en el brazo, muy fuerte, y no niego que reaccioné. Primero pensé que era mi hermano, que intentaba apurarme para entrar, así que lo regañé, pero él con sorpresa me preguntó qué pasó. Ahí le conté lo que sentí y me dijo con toda tranquilidad que no debía hacerle caso. Después mi hermano me sugiere que vaya a acostarme y no haga caso a nada de lo que escuchaba. En ese momento le muestro la marca que me dejó en el brazo. Él se asustó y le pedí que me acompañe hasta la puerta del sanitario. Y es ahí que nuevamente siento los arañazos en el mismo brazo. Nos asustamos aún más. Nos vamos a mi dormitorio y se queda conmigo allí como de 10 a 15 minutos, acostado en un colchón que tenemos para las visitas. Después de esos minutos casi se queda dormido, cuando de repente vio que mi edredón, que estaba a mis espaldas, se levantaba solo. Nuevamente siento los arañazos en mi espalda y ya también en el pecho. De hecho, tengo una foto de ese momento. Entonces yo por la desesperación grité, ¿por qué me pasa a mí estas cosas? Mi hermano del susto fue a despertar a mis padres, los cuales vinieron enseguida para socorrerme. Pero mientras yo estaba solo en la pieza, mientras mi hermano menor iba en busca de ayuda, se me apareció en carne y hueso aquella cosa que hasta hoy en día no olvido. Aquel tétrico rostro de cabra negra, mirándome fijamente, y con los ojos muy pero muy brillosos. En eso sale papá y le abrazo bien fuerte, llorando a más no poder. Ahí de vuelta se me aparece aquella cosa, pero ya entre lo que es el espacio de la puerta con el suelo, y de la misma manera, como cabra, pero con los ojos bien rojos y brillosos. Papá y mamá se quedaron a pasar la noche conmigo, en mi habitación, junto con mi hermano, tratando de que no me haga daño, o que en todo caso me deje en paz. Descansamos un mes completo, hasta que volvió a aparecer, pero con mucha más fuerza. El rasguño que recibí en la espalda, la forma que tiene es muy rara. Después de un mes y alguito, ya intentó entrar en mi cuerpo según mis padres. Yo sinceramente no lo recuerdo. Dicen que hablaba con otro tono y desafiaba a mis vecinos escupiéndoles y diciéndoles cosas muy fuertes. Lo que sí recuerdo es que al día siguiente amanecía con dolores en la mano por los golpes que hacía contra la pared y el piso, incluso también con varios raspones. Me intentaban tumbar entre 4 personas y no podían contra mí.
Según me dijeron, esto duraba hasta que de la nada yo me desvanecía. Esta es la publicación que hice en un grupo de Facebook. Ahí me brindaron muchas opciones para seguir y la verdad resultó. Al día siguiente me fijé bien en la foto y parecía el logo de luto, pero luego me indicaron que era un signo satánico. Espero la gente vea este video, Z. Así sabrán que lo maligno realmente existe y que no es joda. Yo no le deseo a nadie esto, la verdad. Lo he pasado muy mal, en serio, en todos estos tiempos. Y esta cosa se enfrentó con mi papá y mediante él puedo contar esta historia. Fui a psicólogos, incluso visité varias iglesias que no eran de mi religión y la verdad que me sirvieron. Hasta que llegué a la iglesia San Pablo, donde acudí junto a un sacerdote exorcista, donde me escuchó con lujos y detalles. Hizo una misa de oración y sanación y fue ahí que yo me sentí aliviado y gracias a eso hasta hoy día sigo y me va súper bien. Y doy testimonio de lo que viví para que la gente vea y crea de lo que yo pasé en carne propia con mi familia. Incluso una vez me decidí en quitarme la vida, pero no me animé al final, que yo le tengo mucho respeto a esas cosas.